Buenas tardes, profesor Eliener. Mi nombre es Sandra Meléndez y le voy a hablar sobre el daño y la culpa. La definición del daño. La podemos entenderla como el perjuicio causado a un interés jurídicamente tutelado. Requisitos del daño. Para que éste pueda ser indemnizado, debe reunir determinadas condiciones. 1. Debe ser determinable. La víctima debe especificar los daños. El daño debe ser cierto y actual. El daño debe lesionar un bien jurídico de la persona. El daño debe ser personal. Clasificación del daño. Atendiendo a su origen, daños contractuales, cuando el origen del daño provenga de la obligación de un contrato. Atendiendo a la naturaleza del contrato. Daño patrimonial o material. Es aquel daño que consiste en la pérdida o disminución de un bien. Y el daño no patrimonial es aquel que proviene de un daño psíquico, moral que presenta una persona. Atendiendo a lo que el daño es, podemos decir, el daño directo, el daño indirecto, el daño emergente y el daño lucro cesante. La solución del daño. En este orden de ideas se plantea las siguientes alternativas para que se pueda solucionar el daño. 1. La restitución. Es posible de volver a generar la misma situación en la que se encontraba la víctima antes de tener el daño. El resarcimiento consiste en cancelar por la prestación, que no se puede hacer idénticamente, pero se puede hacer pagando su cuantía. Por último, la reparación. Este daño causado como con una consecuencia de un daño de la pérdida de un esposo, esto no se puede afirmar la reparación del mismo, pero se puede fijar una compensación del tipo económico. La solución del daño no patrimonial o moral. Primero se debe establecer el hecho ilícito demostrándolo. Después que se demuestre, solicitar al juez y el juez dará la reparación del daño moral. Estimación del daño moral. La jurisprudencia más moderna se puede regir de la siguiente manera. 1. El hecho en sí en su gravedad, el daño de culpa de la gente, el grado de cultura, educación, económico de la víctima y de la gente. El daño moral en Venezuela. La jurisprudencia lo admite plenamente en materia de responsabilidad civil, delictual. En el Código de 1942, en el artículo establecido 1196, donde establece la obligación de reparación a todo daño material o moral causado por un agente. Las cláusulas para la responsabilidad penal. La cláusula penal es la compensación de los daños y perjuicios causados por la inejecución de la obligación de los daños. Clases. Las cláusulas penal obligatoria a reparar al acreedor por todos aquellos daños. La moratoria es la indemnización debida por el retardo o el incumplimiento de esa obligación. Efectos de la cláusula penal. Las encontramos en el artículo 1058 y 1261 del Código Civil. También en el 1262. Por otra parte, los efectos del ARA. Las ARAs son las garantías de los daños y perjuicios del incumplimiento culposo. Las partes que recibe las ARAs está obligada a repararla.
y cuando no se ejecuta en el contrato, las aras se imputan en el precio, al menos que las partes aprueben lo contrario. La culpa. Planiol nos dice que la culpa consiste en la no ejecución de una obligación, ya que todo sujeto está obligado a cumplir con algunas obligaciones, y cuando no las cumple, entonces está incurriendo en la clasificación de la culpa, la imprudencia, por negligencia y por la gravedad de la culpa, culpa grave, culpa leve, culpa levísima, por el origen de la responsabilidad. Ahora, para finalizar, en el Código Civil venezolano está establecido 1270, 1256 y 1257. Esta es toda la exposición, profesora, y le agradezco por su atención.